Punto 3. La política exterior de los Borbones. Lo primero que cabe destacar es que los Borbones en el siglo XVIII, básicamente Felipe V y sus sucesores, son muy particulares en el hecho de que la sucesión es muy curiosa. Felipe V va a ser un rey, el primer rey Borbón de España, que va a tener 3 hijos reyes. ¿A qué se debe esto? A que Felipe V, lógicamente, va a ser el primer rey Borbón, abdicará en su hijo Luis I, su hijo Luis I morirá, volverá a tomar el trono Felipe V, cuando él muera, cogerá el trono su segundo hijo, Fernando VI, y cuando Fernando VI muera, cogerá el trono otro hijo de Felipe V, que es Carlos III. O sea que Felipe V, padre, sus sucesores son Luis I, Fernando VI y Carlos III, todos ellos hijos, hermanos entre ellos, y luego de Carlos III, Carlos IV. Esa es la sucesión de los Borbones. En vez de ser una sucesión lineal como la de los Austria, la de los Borbones es una sucesión en la que un rey tiene 3 hijos que reinan detrás de él. En fin, en cuanto a la política exterior de los Borbones, vistas ya las reformas que se hacen a nivel interno, decir, en primer lugar, que hay una diferencia muy clara entre la política exterior del principio del siglo XVIII, la primera mitad, podríamos decir, aunque en realidad es incluso menos, y luego la política de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué diferencias son estas? Vamos a verlas poquito a poco. En primer lugar, la primera mitad del siglo XVIII es la del revisionismo y los primeros pactos de familia. En primer lugar, el revisionismo. Revisionismo significa básicamente el intento por parte de Felipe V y de los Borbones españoles de revisar esas pérdidas que se habían producido para España a partir del Tratado de Utrecht. ¿En qué va a consistir estos coletazos de revisionismo? Muy sencillo. España va a tantear la situación internacional, va a ver si de verdad ese pacto al que se ha llegado para el equilibrio continental, los países están dispuestos a respetarlo, y va a hacer un pequeño intento revisionista intentando reconquistar Cerdeña y Sicilia. Ya sabemos que Cerdeña y Sicilia eran islas que habían quedado bajo control de Austria. Pues Felipe V se la juega, la invade, a ver qué ocurre. Pues lo que ocurre es que efectivamente esa alianza internacional que se había formado para mantener el equilibrio, Austria, Inglaterra, Holanda, Prusia, actúa, básicamente le da un rapapolvo a España, una amenaza total, o cancelas tu política revisionista y te limita a lo que te concedimos en Utrecht, que es la península ibérica, o todos los países tendremos que volver a aliarnos contra ti. Pues en eso queda el intento revisionista de Felipe V. El intento de recuperar poquito a poco algún territorio español en Europa, completamente, tajantemente frenado por parte de la alianza de países que estaban decididos a mantener el equilibrio continental. Pues bien, esto que ocurre en 1719 va a ser el único intento, bastante triste, de los Borbones de recuperar alguna posición en Europa. Viendo que la vía militar no va a funcionar para nada, se pasará a la vía diplomática. Y ahí será cuando lleguen los pactos de familia, que sí tendrán mucho más éxito a la hora de acrecentar el poder de España, o al menos de la dinastía de Borbón, en Europa. ¿Por qué se llaman pactos de familia? Porque son alianzas entre las dos ramas familiares de los Borbones. Básicamente, la política exterior de España y de Francia van completamente unidas durante todo el siglo XVIII, porque los soberanos de uno y de otro son primos hermanos, son familiares cercanísimos. Por eso, la alianza permanente entre España y Francia se le conoce como pactos de familia, porque alía a primos hermanos de la familia de Borbón. En la primera mitad del siglo XVIII se van a producir 2 pactos de familia, los dos auspiciados por Felipe V
¿Y básicamente en qué consiste? De acuerdo, los Borbones aceptamos que ni España ni Francia pueden conquistar de nuevo pedazos de Italia. Eso quedó fuera del pacto en Utrecht. Pero sí podemos usar presiones diplomáticas, acuerdos económicos, acuerdos comerciales, para, si esos territorios italianos no pueden ser recuperados para España, que sí puedan ser recuperados para la familia de Borbón. Es decir, por ejemplo, con el primer pacto de familia, España y Francia llegan a un acuerdo con Austria para que el trono de las dos Sicilias, es decir, Nápoles y Sicilia, que pertenecen a Austria desde Utrecht, quede en la cabeza del infante Carlos. ¿Quién es el infante Carlos? Es el tercer hijo de Felipe V. Dado que, siendo el tercer hijo, no hay ninguna posibilidad de que el infante Carlos herede España, bueno, las potencias están dispuestas a aceptar que, a cambio de determinadas concesiones, el infante Carlos, un Borbón, pueda ser el rey de las dos Sicilias. O sea, un gran éxito diplomático para los Borbones. Colocar a un Borbón en el trono del sur de Italia. No mediante las armas, pero sí mediante la diplomacia. Y si el primer pacto de familia consigue las dos Sicilias para el infante Carlos, el tercer hijo de Felipe, el segundo pacto de familia, este último en 1743, cuando ya Felipe V es un anciano, consigue para el cuarto hijo de Felipe V, el infante Felipe, Parma y Toscana, es decir, el norte de Italia. ¿Esto qué significa? Que la alianza borbónica de España y Francia no conquistan territorios para España ni para Francia, pero sí que los consiguen por la vía diplomática, la vía económica, comercial, negociando con Austria, territorios para Borbones. La idea es poner Borbones en los distintos tronos europeos para recuperar al menos una sombra de ese poder del pasado, del poder hispano o hispano-francés. Así que, la vía diplomática, éxito rotundo. Con el primer pacto de familia, el tercer hijo de Felipe V, rey de las dos Sicilias. Y con el segundo pacto de familia, el cuarto hijo de Felipe V, Felipe, duque de Parma y de Toscana. ¿Por qué aceptan el resto de potencias que los Borbones lleguen a esta serie de tronos? Simplemente porque piensan que, teniendo Felipe V dos hijos mayores que Carlos, nunca el trono de España va a amenazar con unificarse con esto, porque el rey de España será otro hermano y estos territorios continuarán siendo independientes, gobernados por un Borbón, pero independientes de España y de Francia. O sea que, gran éxito total de la vía diplomática, allí donde fracasó la vía militar con el revisionismo. Bien, la segunda mitad del siglo XVIII, cuando ya muere Felipe V, que ha reinado desde 1700, que llegó a España para la guerra, hasta 1749, si no me equivoco, es decir, 49 años de reinado, el más largo de la historia de España, a excepción de 2 años de interinidad en la que el rey fue su hijo Luis, que luego murió y volvió el padre a reinar. Muere por fin Felipe V y, dado que su primer hijo está muerto, hereda el trono de España su segundo hijo, Fernando VI. Fernando VI va a ser un rey bastante gris, en el sentido de que no va a destacar, se va a centrar en los problemas internos de España, va a buscar una política exterior completamente pacifista en todos los ámbitos y solo se va a centrar en defender a América. ¿Quién ataca a América? Evidentemente, si tanto Inglaterra como Holanda están en paz, supuestamente, no atacan los galeones españoles de oro de forma abierta, pero sí que envían corsarios y piratas a atacar el tráfico comercial español con el Caribe. Fernando VI dedica la flota que va construyendo poquito a poco a la defensa de los intereses coloniales y comerciales con América. Fernando VI, además, hace una cosa curiosa, que es la gran redada
que es básicamente una redada dirigida a expulsar de España a todos los gitanos, cosa curiosísima que intenta hacer Fernando VI. Al final ese proyecto queda en nada porque es un dispendio de recursos para expulsar a una minoría que realmente en la época no supone un gran daño, más allá de algún perjuicio en cuanto al prestigio, porque son bastante desobedientes a la autoridad real, ¿vale? E indisciplinados. Pero ese intento de expulsar a los gitanos en la gran redada queda en nada. Y después de Fernando VI, que muere sin sucesor, se presenta el problema de que el tercer hijo de Felipe V, Carlos, es el siguiente en la línea sucesoria de España. O sea, Carlos, al que hicimos rey de Nápoles, de las dos Sicilias, porque nunca iba a llegar a rey de España, ahora se le presenta la opción de ser rey de España. Pues bien, Carlos, para no generar problemas con las potencias europeas, porque teman que viole el tema del equilibrio continental, incorporando a España, Italia, renuncia a su trono, que había ganado por la vía diplomática, el de las dos Sicilias, renuncia a él, se lo entrega a un primo, también Borbón, y prefiere quedarse con el trono español. Evidentemente, en la elección entre un reino completamente menor al sur de Italia o España y todas sus colonias, Carlos III renuncia al trono de las dos Sicilias y se viene para España. Carlos III va a ser el mejor rey borbón. Va a ser un rey ilustrado, ya veremos qué significa eso, y va a continuar con la política tan exitosa de los pactos de familia. Sobre todo, la alianza con Francia le va a llevar ahora, en la segunda mitad del siglo XX, al enfrentamiento con Inglaterra. Inglaterra, que está construyendo un imperio naval, que está protagonizando la revolución industrial, empieza a acosar de forma directa todas las posesiones coloniales en América, tanto de Francia, Canadá, como de España, Latinoamérica. Y a eso le intentan poner freno Carlos III con la alianza con Francia una vez más. Por eso, contra Gran Bretaña se firmará el tercer pacto de familia entre España y Francia. Y esto llevará a dos conflictos armados distintos. Básicamente, la Guerra de los 7 años, en la cual Inglaterra, desde sus 13 colonias americanas, se enfrenta con Francia y España por el control de Canadá, y Inglaterra gana. Inglaterra gana en América contra Francia y España juntas. Eso supone un fracaso inicial del tercer pacto de familia, en el cual España pierde la Florida y Uruguay y Francia pierde Canadá en favor de Inglaterra. O sea que la primera gran operación militar de los Borbones, que es el enfrentamiento con Inglaterra en la Guerra de los 7 años, se salda con un fracaso. Pero unos años después surgirá la oportunidad para vengarse de Inglaterra por esta humillación, que será la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En 1776, unos 10 años después de que España y Francia pierdan la Guerra de los 7 años, y por ello Uruguay, Florida y Canadá, estallará la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. ¿En qué consiste este conflicto? Básicamente, las colonias inglesas de la actual costa este de Estados Unidos se rebelan contra su rey, declaran la independencia de los Estados Unidos de América y, por tanto, se inicia una guerra de liberación por parte de los Estados Unidos contra su metrópoli, que sería Inglaterra. Aprovechando ese flanco abierto de Inglaterra, Francia y España, con el tercer pacto de familia, se suman a la guerra de independencia de Estados Unidos a favor de los Estados Unidos. Evidentemente, Inglaterra no puede sostener una guerra civil al otro lado del océano, y menos con el apoyo a los rebeldes independentistas de España y de Francia, y por tanto, la guerra de la independencia de los Estados Unidos va a ser una derrota para Inglaterra
y por tanto una gran victoria para España y Francia. España, con este éxito en política exterior, va a recuperar básicamente lo que ha perdido en el fracaso de la Guerra de los 7 años, es decir, Florida y Uruguay, y va a aprovechar también para recuperar una espinita clavada que es Menorca. Menorca, que se perdió en el Tratado de Utrecht, ahora, tras la independencia de Estados Unidos, España la recupera. Lo que Inglaterra se va a negar de cualquier manera a devolver va a ser Gibraltar. Gibraltar vale oro para Inglaterra. Por eso, a pesar de su derrota, no la va a ceder de ninguna de las maneras. Pero bueno, es un éxito en el sentido de que se recuperan esas posesiones perdidas, se asesta un golpe duro al rival, que es Inglaterra, y Carlos III, por tanto, considera ya ahora exitoso el tercer pacto de familia. ¿Cuándo se van a quebrar los pactos de familia entre el Borbón español y el Borbón francés? Pues básicamente, en 1788, Carlos III muere, ahora sí le sucede su hijo, Carlos IV, y cuando Carlos IV lleva apenas unos meses gobernando, estalla en Francia la Revolución Francesa, en 1789. ¿Por qué la alianza entre España y Francia se rompe con la Revolución Francesa? Pues básicamente porque la Revolución Francesa decapita a los Borbones franceses. El Borbón español no puede seguir apoyando a un país que ha cortado la cabeza a su primo, Luis XVI. Por eso, la alianza entre Francia y España en la figura de los Borbones, que ha durado todo el siglo XVIII, se extingue en 1789, cuando los Borbones franceses son desalojados del trono por la Revolución Francesa. O sea que, en resumen, esta sería la política exterior. En la primera mitad del siglo XVIII, el revisionismo es un intento militar que se salva en fracaso absoluto, y pasamos a la vía diplomática. Los pactos de familia, primero y segundo, gracias al apoyo de los Borbones franceses, un éxito total y rotundo que consigue Nápoles, las dos Sicilias, Parma y Toscana, para hijos de Felipe V, y luego en la segunda mitad del siglo XVIII, después del pacifismo representado por Fernando VI, el tercer pacto de familia, firmado por Carlos III, que renuncia a lo conseguido aquí para hacerse rey de España, se saldará primero con un fracaso inicial, que es la Guerra de los 7 años, pero luego con un gran éxito, que es la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en la cual España recupera no solo lo perdido en la guerra anterior, que son Florida y Uruguay, sino también Menorca, una espinita clavada contra Inglaterra desde la Guerra de Sucesión y el Tratado de Utrecht. ¿Cuándo acaba la política exterior, como digo, de los Borbones españoles unida a los Borbones franceses? Pues simplemente cuando los Borbones franceses pierden la cabeza. Cuando en Francia dejan de reinar los Borbones porque la Revolución Francesa de 1789 les decapita, literalmente, Carlos IV, el nuevo rey Borbón, un rey bastante inútil, como veremos en el tema siguiente, queda huérfano de aliados y por tanto su política exterior será bastante errática. Pero bueno, hasta aquí en la política exterior de los Borbones.